Muy buenas tardes, queridos amigos, socios del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este salón La Lengua, donde en el día de hoy vamos a contar de nuevo con una ponencia sobre historia de una de las personas que más conocimiento tiene sobre la materia, y todos los que conozcan a Juan Manuel Riesgo puede dar fe de ello. Además, recuerdo la última conferencia que tuvimos hace pocos días en la Sala Gonzalo de Berceo. Fue una de las personas más activas y fiel reflejo de todos los conocimientos que tiene. Y en esta ocasión nos viene al Centro Riojano a presentar la conferencia sobre Eduardo y Joaquín González Gallarza, los heroicos aviadores riojanos que salvaron Cova da Garsa en 1924. Además, en el día de hoy también me enorgullece presentar y dar la bienvenida a otro gran amigo, viejo amigo, que nos conocemos de mis inicios aquí en el Centro Riojano de Madrid, como es Javier Morillas. Hacía mucho que no coincidíamos, pero en esta mesa, cuando pues estamos hablando ya de 7 años y pico, hemos compartido presentaciones con Joaquín Antuña. Javier Morillas es catedrático de la Universidad, consejero del Tribunal de Cuentas, y te doy también, aprovecho la ocasión para darte la bienvenida a este Centro Riojano de Madrid, igual que a todos ustedes, que son bienvenidos y que espero y deseo que tengan un gran día, un gran evento en esta presentación. Así que, Juan Manuel Riesgo, gracias y nuevamente por poner en conocimiento toda tu sabiduría en esta sala, que tanta sabiduría, valga la redundancia, desprende por sus 4 paredes. Y a continuación le voy a ceder el turno de la palabra a don Javier Morillas. Muchas gracias. ¿Vale? Sí. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias al Centro Riojano, que la verdad es en Madrid uno de los centros más activos en cuanto a la promoción de eventos, de conferencias. Yo lo tengo asimilado así, hacía tiempo que no venía por aquí. Gracias también al Teniente General, que veo por ahí, a don Luis Rubio, bueno, los asistentes, amigos también que han venido de Venezuela y otras personalidades. Muchas gracias a todos por la asistencia. El manual de estilo de una presentación lo que viene a decir es que uno tiene que referirse a su vinculación con el presentado y a su vinculación con el tema objeto de la intervención. Respecto de esa primera cuestión, efectivamente nuestro conocimiento con el profesor Riesgo es en el ámbito universitario. Hace ya bastantes años, precisamente por el desarrollo de mi tesis doctoral, que estaba vinculada a la situación y a la presencia de España en el norte de África, y a partir de ahí siempre consideré que era una región, una zona vital, de especial sensibilidad para nuestro país, y él ha tenido la facultad de seguir vinculado siempre a ese tema. Es un gran divulgador, yo diría que es de los grandes divulgadores de la historia de España y de la presencia de España, como digo, en aquellas tierras, y por tanto pues eso es lo que nos ha mantenido, ese vínculo nos ha mantenido unido. La relación con el tema es que también, y dando vueltas a la vida, ahora en el Tribunal de Cuentas de España, precisamente mi responsabilidad es el departamento primero, que llaman de los bienes públicos de carácter preferente y bienes esenciales, y ahí está lo relacionado con la defensa, interior, seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, cooperación internacional, desarrollo, con lo cual la vinculación a los programas, a lo que ahora son los programas, lo que se llaman programas especiales industriales. Yo el otro día en el cuartel general de la Armada decía, bueno, estos programas especiales, ya ahora cuando se habla de programas especiales, después de la utilización del término especial por la operación especial que alguien organizó en un país del este de Europa, pues ya tiene un significado que puede ser ambivalente. Pero en todo caso, estamos ante una cuestión que es de moda, la defensa está de moda, las partidas presupuestarias se están obteniendo a través de transferencias de crédito, a través de procedimientos quizá desde el punto de vista de la ortodoxia presupuestaria no muy correcto, pero
al final se está cumpliendo el objetivo que se tenía para este año último de la inversión del 2% en defensa, y ahora más lo que hay que hacer es ordenar ese presupuesto de cara a esos programas especiales como son el Dragón 8x8, todos los proyectos con Airbus, con Indra, etcétera, que se tienen, y por tanto es cómo gestionar bien todo ese dinero y efectivamente pues intentar continuar esa tendencia que se prevé que va a seguir al alza, aunque no se llegue al 5%, ni haya en principio voluntad por parte del gobierno de llegar al 5%. Hay que pensar que tampoco era una cosa que había que hacer para el año 2026 ni para el 27, sino que es un proyecto por parte de los países de la Unión Europea que tenía que llegar a ese 5%, pero en un plazo más dilatado. En todo caso, ahí estamos comprometidos también, y por eso yo soy un gran entusiasta de todas las actividades que organiza el profesor Riesgo, porque por lo menos mantiene ese vínculo y nos llama la atención sobre esa zona tan especial del mundo. Yo siempre ahora digo, bueno, el próximo presidente del gobierno que venga, que se prepare, porque lo que va a tener al segundo día de la toma de posesión va a ser 15.000 tíos que se van a echar sobre las alambradas de Ceuta y Melilla. O sea que ya puede tener preparado el sistema correspondiente y calcular muy bien cuáles son los efectivos de que se disponen. Ahora precisamente habíamos terminado un informe sobre esa situación del Ministerio del Interior en el pleno que tuvimos los últimos días del año. Y la verdad que no es una situación en nuestras narcolanchas para luchar contra el narcotráfico, ni en cuanto a las dotaciones de todo tipo que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de seguridad, ni para enfrentarse a las redes de narcotráfico, como sabemos ahora, somos una de las principales vías de entrada de droga en Europa, que no es ningún timbre de honor, que estamos cerca también, es cierto, del primer productor de hachís del mundo, porque nos fijamos mucho en la producción que puede haber en Afganistán, que puede haber en Colombia y otras zonas, pero casi enfrente de nuestras narices y enfrente de la Unión Europea, pues tenemos un país que está en no menos de 80.000 hectáreas de cultivo de cannabis, permitiéndose en las montañas de nuestro país vecino, y efectivamente afectando al prestigio de España, a la marca país y a todo lo que eso supone. Lo que nos va entonces a contar el profesor Riesgo es, en este caso, pues unas huellas de esa presencia española en esta parte del mundo. El profesor Riesgo es licenciado en Ciencias Políticas, es licenciado en Historia Moderna, es licenciado en Derecho y una cuarta licenciatura en Geografía, en la especialidad de Etnología, las 4 titulaciones por la Universidad Complutense. Además, sirvió como alférez de complemento en el Ejército del Aire, precisamente, y luego continuó ahí y, precisamente por su gran conocimiento, le encargaron la disposición y, bueno, pues mucho de lo que hoy es el Museo del Aire se debe a él, de la recopilación de piezas, la sensibilidad con que trató a los antiguos aviadores, a los aviadores también que habían estado en otra zona en los años 30, en aquella situación tan trágica que se produjo en los años 30, en el año 36 en España, que por cierto era una situación en la que España era la 6ª potencia entonces en cuanto a la marina mercante, en cuanto al registro bruto total, toneladas de registro bruto total de la marina mercante en el mundo. Se había hecho una gran renovación en el año 1936 de todo lo que era los arsenales y los acondicionamientos para la fabricación de buques y de submarinos, que era un programa, por cierto, muy ambicioso, que había quedado en el año 31, muy impulsado por Alfonso XIII, con una gran renovación, como digo, de los astilleros en Bilbao. Aquella fue una gran tragedia. La tragedia no empezó en el 36, empezó, como sabemos, en el año 31, cuando estamos creciendo a un ritmo muy superior al de nuestros vecinos y recuperando ese gap económico que nos había distanciado de Europa durante el siglo XIX y, bueno, esa inconsciencia que muchas veces las élites dirigentes pueden llegar a tener, aunque visto en perspectiva realmente suena muy mal, pero esa dejadez, digo,
de la clase dirigente nos hace y provoca un cambio de régimen cuando precisamente estamos ante la mayor crisis mundial que nunca se había dado en la civilización occidental, como fue la crisis, el gran crack, la gran depresión del año 29. Es entonces cuando en España se le ocurre a unos cuantos intentar un cambio político. Como es lógico, eso da lugar a la mayor caída de la bolsa en España que nunca se había dado en tiempos de paz, que fue el día de la salida de Alfonso XIII, y se quiebra una fase de crecimiento que venía prácticamente desde la Restauración y que nos deja una situación de posguerra bastante lamentable, y muchas veces pensamos qué hubiera sido España si hubiera conseguido zafarse primero de la Gran Depresión del año 29 y 31 y por supuesto de lo que fue su corolario el año 36. Una época efectivamente muy convulsa, porque si pensamos cuando se produce la Revolución de Octubre de 1934, apenas se había producido 17 años antes la Revolución Bolchevique, con lo cual estaba muy cerca ese periodo y había mucha gente con ganas de imitar esa experiencia que venía de Rusia, y algunos lo intentaron con una revolución armada contra la República, que fue ya lo que marca definitivamente el inicio del conflicto. Aquí nos estamos refiriendo, y el profesor Riesgo supongo que lo hará, a un periodo todavía de expansión económica, desde el año 1924 aproximadamente, de nuestra presencia en esa zona del norte de África, que siempre se dijo era la zona, el hueso más duro de roer que las potencias occidentales tenían que trillar, porque la otra zona francesa era una zona mucho más cultivable, más llevadera, unas tribus menos levantiscas, etc. Y por tanto la actividad de estos dos hermanos aviadores, estos dos héroes que son Eduardo y Joaquín, estos dos riojanos, pues nos ilustran sobre estos personajes con unas vivencias realmente extraordinarias, que ahora nos parecen un poco de novela, porque tienen la ocasión de vivir experiencias muy distintas. El propio Eduardo, ya naciendo en un año como 1898, claro, pero ya con una familia que había estado en Filipinas, por tanto contarían a sus hijos esas experiencias, y luego, bueno, toda su incorporación, por supuesto, ya después a su carrera y su incorporación al Ejército del Aire, a quien quiero también dedicarle una consideración muy especial por el tratamiento que precisamente estoy teniendo con ellos en los últimos años, y para un modesto alférez de complemento, pues, y además de tierra, el desconocimiento de las otras armas era bastante notable, y he visto que era muy evidente, y también las diferencias que hay. Bueno, de ahí viene también nuestro profesor Riesgo, de su experiencia como comandante de complemento. Pues sin más, le cedo la palabra, así que él interviene. De nuevo al Centro Riojano, por supuesto al catedrático Morillas, que no ha dicho que él fue presidente de la Asociación de Africanistas cuando yo era vicepresidente, y que hicimos, era la época de oro de la Asociación de Africanistas, porque disponíamos... Tienes que darle. Hay que darle aquí. Perdón. En aquella época disponíamos del Colegio Mayor África. Yo hice una gestión con los dos rectores, que se portaron muy bien, los de la Politécnica y Complutense. Eran totalmente opuestos. Uno tenía puesto en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el Ejército Nacional libró de las hordas marxistas este edificio, y el otro era el hijo de Carrillo. Los dos se llevaban maravillosamente. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque los dos somos catedráticos de matemáticas, tenemos publicaciones, tenemos becas de investigación, tenemos reuniones internacionales, tenemos congresos, tenemos oposiciones de catedrático de profesor titular, y encima somos rectores que nos hospedamos mutuamente. Si nos lleváramos mal, estaríamos perdidos. Bueno, pues aquellas personas me dejaron el antiguo aparcamiento del Colegio Alfonso el Sabio, que ya ha sido el Colegio África, y teníamos 200 personas todos los días en el Colegio África, muchos militares. Me acuerdo del Coronel Carrasco, que el de Tejar Zamarripa, que nos honra con su presencia, se acordaba de él, y venía todos los días. Y además entonces yo tenía un alumno que era Antonio Rubio, su director del El Mundo, y un compañero de promoción complicado que era Rafael Fraguas, el hermano de Forges, jefe de cultura del país. Y me sacaban los dos en los dos periódicos, ¿no? O sea que eran los tiempos de oro, y el presidente era el profesor Morillas. Yo estuve de subdirector en San Juan Evangelista,
y ahí sustituí a una persona que me ha conseguido este libro, que ahora contaré, que es, los dos libros que hay sobre Cova d'Arsa están agotados. Pero tuve la suerte en Soliers, que yo se lo dije a la familia Gallarza, que nos honran aquí, nietos y bisnietos, de conseguir este, que, bueno, tienen sus fallos, y hay algún error entre los dos hermanos Gallarza, pero es una utilidad. Además nos cuentan cosas muy interesantes que me da pie a alguna otra conferencia que yo daré más adelante. Entonces, en el San Juan Evangelista yo aprendí muchas cosas de su director anterior, que es el hoy catedrático Paco Teres Carbajo, y gran amigo mío, que luego coincidimos en ser visitantes en Túnez, ¿no? Qué vueltas da la vida. Y nuestros ciclos africanistas pues tenían un éxito extraordinario, y probablemente cualquier ciclo poético de literatura que se hacía, bueno, eran continuas mesas redondas, presentación de libros, era una maravilla. Bien, entonces no tenemos un mapa adecuado, bueno, yo lo voy a sustituir. Bien, esto tenía que ser el título, como lo dice, los heroicos aviadores riojanos que salvaron Cova d'Arsa en 1924. Esta es una conferencia que yo organicé hace poco, y aquí está el Cabo Suceso Terreros, que es riojano, para los riojanos que nos honran con su presencia, es un granero en el llamado Blocao de la Muerte. Lo que estamos viendo en determinadas fotografías es que no están los blocaos, ni siquiera los cuadros. Quizás algún pintor, por muy bueno que sea, se ha equivocado. El blocao era un edificio de piedra, normalmente una especie de hormigón, que es el llamado Blocao de la Muerte, pero no hay blocao por ningún sitio. Es una obra casi maestra de Ferrer Dalmau, el pintor de batallas que le llama el gran escritor Pérez Reverte, pero falta el edificio de piedra hormigón. Posiblemente lo que ocurrió en todas estas, por las... Claro, la zona, ya ha dicho algo el profesor Morillas, la zona que nos tocó era el Espinazo del Rif, no era el Rif, como se dice muchas veces, era el Rif solo era la tercera parte, bueno, eso lo veremos ahora. Y entonces, en muchos casos, las piedras que allí había, pues las recogieron para construcciones posteriores. Sin embargo, en Monterrey la han conservado, y se puede ver que fue el desastre anual. Bien. Esta es la carga de Alcántara, que creo que es un buen cuadro de Ferrer Dalmau. Esto sí define lo que es. La última carga la hacen al paso, con los caballos están agotados. No voy a explicar el tema anual, que es muy complicado, pero digamos algunas fases. Bien, este cuadro de Ferrer Dalmau es lo que llaman un poco el vuelo a la española, vuelo rasante, y luego he averiguado hace poco algunas cosas nuevas sobre Joaquín Gallarza que ahora contaré. Escritas, por cierto, por una persona bastante amiga mía. Aquí está Augusto Ferrer Dalmau, que una vez le llevan al Museo del Aire y resulta, como algunos saben aquí, que es una de mis cruzadas. Se han retirado los 60 cuadros. A ti te miro directamente, querido amigo, porque el otro día hacen el acto del Saeta, que todos me habrán visto en Facebook ahí con el libro, que solo tengo yo, y resulta que en la limpia espantosa de cuadros, el del Saeta está en el hangar 5, junto a otros aviones Saeta. Pues lo tenían que haber llevado a donde se celebró el acto y que lo presidiera. No cayeron en eso. No le echo la culpa a mi querido amigo director, que siempre viene a todas mis conferencias. Hoy sí quizás será la primera que no puede. Tiene 6 exposiciones, no tiene personal, bastante hace el pobre hombre, y en fin, le estamos ayudando en las cosas. Yo ahora, después de terminar mis clases en Túnez, tendré más tiempo libre. Bueno, aquí está Ferrer Dalmau, que es una persona que ha inmortalizado fases de nuestra historia. Bueno, ahora por ejemplo está de moda lo del el Plus Ultra. Blas de Lezo se llama el crucero que lo escolta. Si Blas de Lezo es famoso, tenía que ser por su barco, pero antes de la guerra civil, pues Blas de Lezo, el crucero, se hunde. Si en la guerra civil todo lo que vemos, Canarias, Baleares, Cervera, hubiera sido Blas de Lezo por aquí, Blas de Lezo por allá, pues todo el mundo sabría Blas de Lezo. Como los que hemos seguido el vuelo del Plus Ultra, sabemos los dos barcos que le escoltaron, Blas de Lezo y Alcedo. Bien, este es el cuadro, para mí, el más erróneo de Ferrer Dalmau, en la guerra de Marcos. O sea, el capitán Arenas. Parece que se está diciendo, soy tonto, rifeños, matarme. Porque la realidad fue que los oficiales, como la mayoría de los que están aquí saben, no llevan de arma reglamentaria un fusil Mauser. Lo que ocurrió fue, él era por supuesto buen tirador, está herido en una pierna, no se puede mover, y entonces le dice a esos soldados, marcharos que yo os cubro. Entonces se apoyan un montón de paja, no veo un montón de paja por ningún sitio,
y allí disparar. O sea, estos cuadros se valora lo artístico por delante de la realidad histórica, más vamos. Bien, este cuadro ya tiene más realismo porque aunque alguno me lo ha discutido, pues sí es verdad que se hacía este vuelo rasante, y esto se llamaba vuelo a la española, que lo inventa un personaje, yo hablé de él cuando la conmemoración de la retirada de Sagüe, porque murió en ella, Carrillo Durán, y no hay mayor prueba de entrega a la patria que dar la vida por ella. Y entonces ese vuelo a la española es vuelo rasante. Bien, este es el otro libro que mi amigo Gutiérrez Carbajo me ayuda a conseguirlo porque me pone en contacto, como extremeño que es y catedrático, con la Diputación de Cáceres, que ha editado este libro, que es muy curioso porque sigue el paso. Y claro, yo siempre digo que los rifeños son un poco el Apache del siglo XX. Pueden andar muchos kilómetros, su puntería es extraordinaria, y si disparan una ruit y fallan, su familia se queda un mes sin comer. O sea que a mucha distancia, a una ruit, una especie de cabra salvaje, lo matan. Pues se puede decir lo mismo de los extremeños. Viven en el campo en forma muy difícil y complicada, ven una liebre a una cierta distancia, disparan y la matan. O sea que hasta cierto punto, y como se demuestra en este episodio increíble, además de los dos Gallarza, los 22 extremeños son apaches del siglo XX. Bueno, este mapa, para lo que dice el profesor Morillas, voy a explicar algo, tengo que estar de pie. Vamos a ver. Vaya. Bien. Entonces, vamos a ver. Voy a señalar, este es un mapa de 1879 del norte de África. Aquí está la frontera hecha por ellos. Reconocen que el Sáhara no les pertenecía. Todo lo que se dice del Sáhara ahora es por otra razón. ¿Cuál es esa razón? Que los franceses, igual que quitaron Annaba, donde nació Albert Camus, y donde murió San Agustín, y han hecho una maravillosa catedral que incorporaron a Túnez, la idea era, Túnez y Marruecos son dos protectorados que tarde o temprano serán independientes, mientras que Argelia es un departamento francés que siempre será francés. Como saben ustedes, hubo 6 años de terrible lucha y después ya Argelia fue también independiente. Con todos estos territorios que son de Marruecos, Tigurara, Tuat, el famoso Tinduf, Figuif, Bechar, todo este territorio es históricamente de Marruecos y se incorpora a Argelia. Y entonces, ¿qué hace Marruecos? Pues, como me han quitado mi territorio, me incorporo. Bueno, esto es una lección que probamos con los mapas de historia de África. Bien. Y esto es lo que pretendía España, García Figueras, en fin, todos los africanistas, incluso este hombre tuvo muy importantes cargos, y aquí se ve, porque los franceses nunca estuvieron aquí, los españoles sí, que todo esto se tenía que haber incorporado al Sáhara español, y había una contigüedad geográfica. Ibni, en la zona norte del protectorado de Tafalla, que por cierto el califa aquí era un nieto de Malaini, el famoso sultán azul de Esmara. Y efectivamente, el Espinazo Enrique, que esto es una pena, yo no he encontrado un libro del profesor Morales Cano entre los 67.000 que tengo, y está más o menos, porque tengo 7 bibliotecas heredadas, más o menos en los primeros límites de Bentos II de España llegaban hasta aquí, porque nos correspondían las ciudades de Fez y de Taza, pero los franceses acusaron de que tenía que haber compensado a Alemania en Camerún y en Congo, y nos fueron cercenando territorios y al final nos quedamos en lo que conocemos, ¿no? El pequeño India. Bien, ¿y por qué nos toca a nosotros Marruecos? Porque hay una lucha entre Gran Bretaña, que quiere hacer el eje El Cairo, El Cabo, y los franceses que quieren hacer el eje Dakar, Djibouti. Y aquí, cuando en 1898, los Durban, participando Churchill en la carga, vencen al famoso Macri, pues se encuentra el inmenso ejército de Lord Kitchener con el pequeñito ejército que descubren los ingleses porque ven un barco sudanés lleno de impactos de bala metálicas, y entonces ya saben que hay unos europeos, aunque la mayor parte de los soldados son negros senegaleses. Entonces les mandan un telegrama, les deja usar su telégrafo los franceses a su gobierno, y el gobierno dice no, hemos perdido Alsacia y Lorena, hemos sido derrotados por Alemania, no nos conviene una
una guerra ahora de ninguna manera con Gran Bretaña. Por lo tanto, pues esto significa que hay una tremenda rivalidad colonial entre Gran Bretaña y Francia. Y entonces Gran Bretaña impone que los españoles nos situemos en ese espinazo del río, frente a Gibraltar. Bien, luego Primo de Rivera intentará cambiar Ceuta por Gibraltar, que los ingleses ya han construido todas las cavernas y todo lo que van a usar, galerías subterráneas para refugios antiaéreos, y ya no van a querer, Tánger se internacionaliza, pues no van a querer de ninguna manera ese cambio. Quizás Primo de Rivera, que quería todo a costa de la paz, pues pecó un tanto de ingenuo. Bien, este es el bisabuelo de un amigo del Teteja Zamarripa, que nos honra con su presencia, y también de su tío bisabuelo mío, también de mi primo Alfredo, que es ahora marqués, suerte en la vida. Bueno, pues este fue el que negoció en 1907 con el Roque Bujamara las minas del Rey. ¿Y cómo acabó el Roque Bujamara? Pues en una jaula y tirado a los leones de la Terreta. Bueno, esa es otra historia. A Franco, a Millán Astray, en fin, al rey Fortece le regalaron leones y llegamos a tener una manada pequeñita de leones del Atlas, pero hubo cuando se llevan los leones a la Casa Campo, los mezclaron con los de Kenia. Bien, esto es la muerte, estos son los cuadros que yo siempre, esto se ha pagado con dinero de todos los contribuyentes, como dice mi buen amigo de Teteja, Rubén Servet, que yo fuimos profesores juntos en el Centro Federal UNED con el Ministro de Defensa. Siento no haber insistido con él para que viniera, porque esta colección de cuadros es maravillosa. Bien, este es un accidente de Celestino Bayos, hermano de padre de un personaje importante que vamos a ver ahora. Esta es la inscripción que se pone detrás. Esta es una colección que se sacó en la revista Aeronáutica. No sé por qué la batalla de Tifarín, que es la gloria de Eduardo Gallarza, no sale. Y estos son los primeros heridos. En fin, esto no es que yo discuta con mi querido amiguísimo Coronel Montoto, sino que es que los primeros heridos por arma de fuego son los españoles. Los italianos sí, combaten antes con avión, pero en Libia uno cae al mar y por los atalajes que tiene el piloto se ahoga. A otro lo capturan en tierra y lo fusilan, pero heridos en servicio de vuelo, los primeros son los españoles. Y el lanzamiento de bombas tipo Gotha, compradas por Alfonso Leal en Alemania, son también por primera vez utilizadas por los españoles. Y este es un cuadro de Pedro Bombardero que no sé por qué en el museo está repetido, pero bueno, mejor que esté repetido que no esté. Pero por supuesto no están expuestos. No hay expuestos más que dos, y uno de ellos, ya he dicho, es el del Saika. Todo esto está guardado. Y en fin, la lucha es que ahora tenemos los grandes vuelos, por lo menos los grandes vuelos de Ramón Franco, de Gallarza, de Llorente, que se saquen. Bien. Este es mucho mejor, el anterior al Aro 1000, un argentino que hizo una serie, que están todos enmarcados de la misma forma, una enmarcación preciosa, que le hizo una persona que trabajaba para el museo, pero estos de Avellán pues son mucho más bonitos. También Avellán trabajó para el museo, incluso pintó y barnizó toda esa mentira que se dice de que la humedad, están impecables. La humedad de Cuatro Vientos no afecta para nada a los cuadros, porque estos cuadros están barnizados por Avellán. Bien. Esto es un episodio muy importante, que es el paso del estrecho por Emilio Herrera y Ortiz Echagüe, que cambia la historia aeronáutica. Aquí está Emilio Herrera, pues con el globo que él usó en la Copa Gordon Bennett. Arriba a la derecha el Farman, en el que se hace piloto, son todos ingenieros militares en las dos primeras promociones. Debajo está el dirigible, que fue la tripulación, que era una selección nacional, porque estaba también Kinderán. Y a la izquierda, el Newport 4G, que el museo tiene un avión reconstruido, que es una pequeña maravilla, no está colocado en el sitio adecuado, del paso aéreo del estrecho. El Rey les hace gente nombres de cámara, este cuadro lo pinta Avellán, y entonces con ese preciado nombramiento va a fundar Construcciones Aeronáuticas Emilio Herrera. Y la funda, ¿por qué? Porque el presidente es Ortiz Echagüe, pero el secretario general es Emilio Herrera, que luego además, por ese preciado nombramiento, gente nombre de cámara, que el Rey, que mataba bastante más que Juan Carlos I, que Felipe VI, pues consigue hacer la Escuela de Aerotecnia, que es la Escuela de Ingeniería Militar, por supuesto, de aquella época hasta el año 55, que se trasladó a la ciudad universitaria. Y por cierto, el edificio que hay ahora, que algunos lo pudieron ver, tú supongo lo habrías visto otras veces, pero en fin, eso es una verdadera maravilla, el edificio, y lo construyó Emilio Herrera, porque los ingenieros militares se construían sus propios edificios.
Este es otro cuadro de Avellán, que todos estos están castigados y guardados. No lo comprendo. Si hubiera venido el director, al cual yo aprecio mucho y es íntimo amigo mío, yo le diría lo mismo, que yo sé que él no tiene culpa, se lo decidió otra persona hace tiempo, y me importan cosas que no es el momento de contar, pero tanto él y yo como confiamos que esto se pueda resolver. Y especialmente lo de los grandes vuelos. El que los grandes vuelos en el centenario no estén expuestos es una cosa de locos. Bueno, bien, esta es la cámara de Emilio Herrera, donada por uno de sus ayudantes, y que ahora debajo pone Rokiski de Itinerant. Rokiski es el emblema que se lleva en la aviación, ¿no? Evidentemente esto no es ningún Rokiski. Bueno, este es un dibujo muy bueno, que lo teníamos colocado siempre en el museo, de uno de los caricaturistas del ABC, y ahí están los dos, os dice Chago y Emilio Herrera. A mí me decía Sara Hernanda, la alcaldesa de Getafe, dígame usted qué tiene que ver Emilio Herrera con Getafe, porque claro, la cruzada que tenemos, creo que ya la he resuelto, es que la absurda calle John Lennon, que separa Construcciones Aeronáuticas y la base aérea de los 7 cuarteles de aviación, se llame Emilio Herrera. Y digo, pues si es secretario general de Construcciones Aeronáuticas, crea la ingeniería aeronáutica y el 80% de los habitantes de Getafe viven de la aviación, pues señora alcaldesa, lo veo claro. No, pero es que tiene una callecita. No. Denle usted la calle fundamental que le he dicho, que separa los cuarteles de la base. Y la pequeñita, désela, usted si es de su izquierda y socialista, désela a Antonio Camacho, que es el jefe en aquella época como comandantes, no coroneles como ahora, que mantiene fiel a la República, a la base Getafe. Désela. Además, yo he sido su biógrafo en el libro más vendido de el Ministerio de Defensa, 25 militares de la República. Bien, aquí está el general Fernández Silvestre, un hombre pues, soberbio, no hacía caso a su Estado Mayor, le llamaba Estado Mayor, bueno, un desastre de muchas cosas. Se dice que mató a su mujer, el historial lo había falseado en Cuba, bueno, era la persona menos idónea. Se le acusaba de haber asesinado a Alcalá, mandado a asesinar a Alcalá, y había otros militares en la cárcel con bastante menos culpa que él por ese asunto, y en fin, nunca tuvo que ser. Y ahora, por ejemplo, creo que lo presentaban, o lo han presentado hace unos días en la Gran Peña, ha salido un libro de Berenguer. Creo que en este país, que no hacemos mucha justicia siempre, debía hacerse justicia de Berenguer. Creo que es la reedición de un libro histórico que hizo él justificándose. Él era el alto comisario en Marruecos, pero Silvestre hacía lo que le daba la gana porque era más antiguo que él, y además había sido nuevo al rey, porque cuando le cesan de comandante de la Arce por asesinato de Alcalá, le mandan a la casa del rey, lo cual fue un error terrible, y acabó de comandante de Melilla, que en fin, hubo bastantes menos muertos los que se dice. Yo sigo la teoría de mi amigo el Juan Cabello Echevarría, que quizás el número de muertos fue 6 o 7 mil, y yo le discutí a Juan Pando cuando le llevaba a las conferencias que yo dirigía en el África, que donde hay 11.000 soldados no pueden morir 13.000. Yo soy de letras, mis 4 carreras son de letras, pero esto es cuestión de matemáticas. Donde hay 11.000 no pueden morir 13.000. Es una estupidez que se ha repetido muchas veces. Y luego hay, hoy que está Carmen Manchante, un trabajo muy bueno de Domínguez Llosal, el cronista de Melilla, que sube las bajas hasta 8.000, pero porque él se basa en personas que cobraron pensión y en peticiones que hicieron los ayuntamientos. Porque hubo una masiva deserción de las que estaban pasaron a la zona francesa, que se fueron a Hispanoamérica. Hubo alguno de familia muy famosa ahora que dejó una cuantiosa fortuna en Argentina y había estado su familia cobrando la pensión de su muerte teórica y falsa en anual. Bien, este es Eduardo Ato, que en fin, como otras veces he dicho, su asesinato bueno, sin este asesinato no hubiera habido ni Tablao Primo Rivera, la guerra de Marruecos no hubiera tenido lugar de esa manera tan sangrienta. No hubiera habido república, ni guerra civil, ni por supuesto hubiera habido el gobierno del general Franco, con lo cual podría ser España la tercera nación del mundo. Bien, este es Nicolau. En otras comunidades yo he puesto los otros asesinos, pero bueno, aquí me voy a limitar a este personaje. Este es posible que fuera el violador de la hermana de Dalí. Le pegan una paliza a su padre, le roban todo, y entonces lo que dicen es que no hay justicia por Primo Rivera, ni el rey Alfonso XIII, porque hay un acuerdo con los alemanes que lo entregan para que se les ponga una pena, pero no se le ejecute. Claro, cuando llega a la República en el 31, puesto en libertad, una joya. Sigue haciendo barbaridades y entonces en la retirada del ejército republicano, Lister lo manda a detener y dice, con usted no han podido otros, pero hasta aquí ha llegado. Juicio sumarísimo y ejecutado. Es curioso, ¿no?, que Lister, el comunista, el coronel del regimiento,
hiciera la justicia que no se hizo antes. Bueno, este es el atentado, el coche que estuvo muchos años en el Museo del Ejército, con el Carro Blanco, no sé si ahora está en Toledo, yo he sido uno de los ponentes de la exposición de la Guerra a Marruecos, bajo la dirección del general Ramos, pero no sé, ahora mi lucha es recuperar el motor del Postmod en el que murió Sanjurjo, que por cuestión de memoria histórica ni tienen espacio en el Museo del Ejército, pero el Museo del Aire y Cuatro Vientos tiene la mejor colección del mundo de aviones de Havilland fuera de Gran Bretaña o Estados Unidos, o sea que sería una maravilla. Bueno, de Francisco Bergamín, que con su bracejo andaluz, cuando le dice ayer de Salvador, ¿quién puedo nombrar ministro de Defensa? Y pasa una señora espamparante por el retiro, bueno, ministro de Defensa, ministro de la Guerra, dice AEZA, de acuerdo, pues AEZA, y pone a Luis Marichalar, vizconde de Eza. Y esto fue, ya otra vez le he contado, no quiero poner las imágenes, un edificio que es GAFE, Génova 13. Allí le roban toda la información y documentos al pobre Isaac Peral, la casa Vickers de Gran Bretaña, que le copia el submarino. Allí vive el vizconde de Eza, tragedia. No sé si será, esto que hacen los periódicos, de que el navegante y explorador Marichalar, hermano del ex marido de la infanta Elena, que no puede pagar la calefacción de su casa, a lo mejor vive ahí también. Bueno, pues ahora está la sede de Génova 13 del PP, o sea que es un edificio GAFE que tenía que haber sido el PP de ahí hace mucho tiempo. Bueno, bien, esto es la forma de resolver una de las grandes injusticias. Una cosa que se ha hecho muy bien por parte del Ejército del Aire es, yo con el luego general Torres tuvimos que ordenar la sala de veedores y la sala nota, era muy complicado porque claro, los ministros del aire eran tenientes generales, los GEMA también, luego el general que se hace ahora, pero claro, el rey Juan Carlos hizo a Ángel Sarazábal capitán general, pero bueno, lo importante es que ahora se ha hecho un libro, el CSD, absurdo, donde se pone de figura de la aviación en Marruecos a Quiñarán sí, manda la primera escuadrilla, después se enfada porque con la escala cerrada no pueden ascender los ingenieros, por méritos de guerra, como ascienden los de infantería y caballería y los sobrepasan, y entonces va director de la Escuela Civil de Getafe, después vuelve a la aviación militar, tiene un golpe con un Bristol, le pasan a la reserva y cuando tiene lugar el desembarco de Lucemas, que no olvidemos, Joaquín Gallarzas, medalla militar individual, ya la ves también Eduardo Gallarza, y además Eduardo Gallarza, por Cova d'Arsa, como vamos a ver ahora, es propuesto a la laureada de San Fernando, pues claro, poner a Quindelán allí es una risa. Al que hay que poner es a este de la derecha, Soriano, que es durante 6 años el jefe de la aviación. ¿Y quién hace la aviación? La hace Francisco Echagüe, que tiene de ayudante a Ortiz Echagüe, el fundador de Casa, que hace la famosa la famosa promoción de 100 pilotos, de la cual es profesor, ¿quién? Joaquín Gallarza. De esa promoción, ¿quién es alumno? Eduardo González Gallarza, porque asombrosamente se llevan 11 años. Luego Franco hizo unos arreglos en el escalafón y sobrepasó Eduardo en la antigüedad a Joaquín, y como para casarse había que pedir autorización, pues don Eduardo Gómez del Aire, a su propio hermano, no le dio autorización para casarse con una señora que consideraba que no tenía las razones notables. O sea que voy a contar algunas cosas graciosas, algunas la contaré en toda la tragedia, porque ellos, los Gallarza, tuvieron suerte en la vida que yo creo que se la merecían. Bien. Aquí está el emir del Rif, que era un hombre muy inteligente. Claro, España tiene que gastar unos esfuerzos extraordinarios económicos, y su hermano, bueno, aquí está Joaquín, que es instructor de la promoción de 100 pilotos, y cuando se produce el desastre de Anual, el tercer avión que aterriza en un campo improvisado, porque yo lo escribí en su día en la revista Serga, tuvo mucho éxito, le gustó tanto al general Garay que rápidamente se suscribió que era entonces el jefe del servicio histórico, a la revista Serga. Y el mérito tiene que tienen que quitar todos los estorbos, maderas y utilizar el hipódromo de Melilla con muy poco extensión para aterrizar. O sea que había que ser un gran piloto, desde luego. Aunque yo tengo entendido, y el teniente Alfamarripa me corregirá, que se necesita mucho más espacio para despegar que para aterrizar. Bien, entonces aquí tiene ese acierto, hace una serie de fotografías de cómo están las posiciones de los rifeños para preparar el contraataque. Contraataque, que cuando vienen fuerzas suficientes, claro, se habían cometido muchísimos errores.
Las espías y la gente que informaba no eran los más adecuados. Ya digo que le llamaba al estorbo mayor, al Estado Mayor, el amigo Silvestre, que además había gente inteligentísima que vamos a ver ahora. Y entonces, en muy poco tiempo, que vienen, claro, la Legión, porque 2 reemplazos se habían licenciado de los soldados veteranos. Por lo tanto, en agosto, con tanto calor, atacar a los mejores soldados de toda África, que eran los Bene Urragan, los mejores combatientes, pues era un disparate, claro. Y además, pues, si se han licenciado los 2 reemplazos de soldados más veteranos, más luego que unos 1000 de esos soldados de Melilla habían ingresado a la Legión, otros 200 a la Guardia Civil, o sea que fue, por todas las formas, un desastre bastante mal calculado. Bien, su hermano estudió con un tío abuelo mío en la residencia de estudiantes, era muy inteligente, fue más generoso, salvó la vida a algunos de los españoles, siempre mantuvo un gran cariño, escribió una carta preciosa despidiéndose de Alberto Jiménez Frau, director de la residencia de estudiantes, decía que él tenía que volver, que su hermano le reclamaba, y en fin, es todo un personaje pues, digno de estudiar. Yo tengo algunas fotos que me proporcionó Carlos Santatarro, pero bueno, esta vez no las pongo. Bien, y esto es una cosa que a mis amigos de Jefrema se la quiero poner, si doy allí una comida que sea algo así como lo que se ha contado mal y lo que no se ha contado del desembarco de Alhucemas. Aquí están 2 señores que yo digo, están completamente de acuerdo, pensaban exactamente lo mismo. Y claro, él me dirá, no, pero uno es republicano y el otro es nacional. No, es que los 2 eran del Estado Mayor de Silvestre, pensaban lo mismo, pero como eran el Estado Mayor, pero eso les salva la vida. Riquelme está en la península y Fidel Dávila, por una especie que no va a ser, ya saben, sustituye a Mola y el que conquista el norte en la Guerra Civil, son 2 de los generales más destacados en la Guerra Civil. Quizás Riquelme, como les pasa a otros republicanos, no fue comprendido, pero estaban totalmente de acuerdo, eran personas muy inteligentes, pero Silvestre no les hizo caso. Bien, esto es lo que yo antes llamaba el Apache del siglo XX, que camina ahora sin comer y apenas agua, pero también lo mismo podemos decir de los cacereños. Gente de campo, dicen que algunos eran analfabetos, otros les dieron empleos de conserjes por la Universidad de Covadonga. Bien, Fernández Silvestre, despidiéndose de su hijo, lo manda con su ayudante, su teniente coronel. Bueno, aquí yo sé una historia con Juan Pando, no sé si alguna vez con Javier Morillas la comenté, y él sabe lo que va a pasar y le da la orden a su primo de que destruya todo. Y yo pienso quizás Vicente Fernández Riera, el asturiano que fue secretario general del Alto Tribunal de Galicia, pudiera tener parte de los documentos del 13 al 21, pero la fortuna que gastó Juan Pando y luego Martínez y Mancas, el secretario general de Iberdrola, que es abogado del Estado, y están cuadros, están condecoraciones, uniformes de Silvestre, pero no los documentos del 21 al 13. Bien, el desastre que es, la terrible matanza de Ruiz, aquí se defienden como pueden, hay un malentendido que no da tiempo a contar, si alguno me pregunta en el coloquio se lo digo, y podían haberse salvado más personas. Aquí realmente pues hay unos 1000 prisioneros que muchos por padecimientos y por la deserción del médico Vázquez Bernabéu van a morir desatendidos, no les dan las medicinas que se entregan desde el Peñón de Alhucemas. Parece sorprendente que estando del CRIM con 152 cañones no conquistara el Peñón de Alhucemas, lo cual indica también que aquella gente resistió muy bien, como los de Covadonga. Bien, ese libro, no lo he dicho, es la portada de Carlos Sánchez Tarragó, que creo que hoy no nos puede acompañar. Bien, esta es una inédita, los cadáveres de Monterrey, porque ellos dejaron los cadáveres para que pudieran al sol, una segunda maldad. Bien, este es el cuadro de honor de los defensores de Cervantes. Estas son las cosas que dije el otro día, y estaba con el director, porque esto encabezaba todas las escalillas. Yo creo que hay una en la biblioteca del museo, yo tengo otra, en las escalillas durante muchos años. Además, esto no hay memoria histórica que lo afecte. Por lo tanto, esto en el bloqueo de imitación que hay en el museo debía estar colocado. Y si la han perdido, pues yo tengo el artículo original en el que se basa, pues les he dado tanto al anterior director, Toledano, que es buen amigo mío, como al actual, pues varias copias falsificadas, no entiendo cómo no se repone. La carta que yo encontré en el archivo histórico, donde Beigbeder le dice al general Pedro Vives: mi general, si quiere usted que le nombren jefe de la Comandancia General de Melilla, mueva los papeles en Madrid, porque aquí en África no se decide nada sobre África. Curioso, ¿no? Curioso. Bien, este Pedro Vives, que es un hombre inteligentísimo, fue comandante general de Melilla, y después, cuando la dictadura de Primo de Rivera, es nombrado secretario de Fomento, que es decir, ministro de Fomento.
que empuja la ciudad universitaria. Yo, cuando veo esa placa del rector, que me dio muchas facilidades, y me alegro infinito cuando veo que este edificio fue inaugurado, creo que fue exactamente el 15 de mayo del 25, porque era el día del patrón de San Isidro, ¿no?, de los ingenieros agrónomos. Y dice que era su majestad el rey Alfonso XIII, presidente del gobierno Marqués de Estella, y Pedro Vives, secretario de Estado de Fomento. Hay una anécdota muy graciosa que, en fin, me alargo demasiado, luego si acaso la cuento. Bien, aquí está Primo de Rivera, da el golpe, quería abandonar Marruecos, hace la línea Estella, pero un día se encuentra en Bentier una oposición tremenda, en la que, no como se ha dicho Franco y Varela, no, son 4. Uno es Pareja, el jefe de los regulares, y otro es Álvarez Arenas. Cuando dice que hay que abandonar Marruecos, que ha costado mucha sangre, pues hay un momento que Varela dice muy bien, mejor eso, dice uno de su ayudante, muy bien, y Varela dice muy mal. En fin, hay un cierto enfrentamiento, pero no llega a la cosa. Ellos le dan sus razones, los 4, Pareja, Álvarez Arenas y Franco, sobre todo, en menor medida Varela. Se reúne esa noche después con ellos en Melilla, y entonces es cuando le convencen. Y además, esto lo cuenta maravillosamente bien quien ha escrito el mejor libro de Marruecos, Vicente Fernández Riera, porque dice que las declaraciones de Primo de Rivera eran aquellos que les acusaban de ser mis contrarios, todo distinto. Han sido mis mejores colaboradores y ahora son mis mejores amigos. Y lo dice por esos 4. Bueno, esto es lo que yo explicaba el otro día, y es lo que indica también de Gallarza, incluso de su hermano Joaquín. No se concibe nada de los grandes vuelos sin los héroes. Aquí tenemos que nos acompaña Fernando Llorente, que es el sobrino del capitán Rafael Llorente. Él y Barberán deciden una operación aerotransportada, la primera en la historia, para rescatar a 2 pilotos que han sido capturados por Argentina. A ambos se les da la medalla militar individual y ellos hacen sus grandes vuelos precisamente. Yo estoy repitiendo cosas del otro día porque la conferencia del otro día no se grabó. Por suerte esta de hoy se grabó y espero que la Fundación Fosal y mucha gente pues la tenga. Hubo algunos de la reserva que aseguraron que iban a venir y la iban a grabar, pero bueno, pues está haciendo aquí por el centro, mejor que mejor. Bien, estos son los aviadores Peña Florencio. Yo ya conté el otro día, recibí una llamada una vez de un señor que me dijo que era hijo de la novia de Peña, a la cual, mejor dicho, era... se había quedado embarazada, luego no respondió Peña, bueno, por esas cosas. Y Florencio el pobre muere por las condiciones del cautiverio, que fue durísima por parte del CRIM, porque decía, si no hay comida para nosotros, menos la va a haber por los prisioneros. Y aparte de eso, pues la deserción del médico Vázquez Bernabeu, que había curado un rifeño, el rifeño le dio un flotador y se fue al Peñón de Alucemas. Hombre, si tú eres médico, tienes un juramento hipocrático, tienes que quedarte con los prisioneros. Y por eso, pues el número creo que fueron cerca de 400 los que se liberaron por una cantidad importante, que por cierto, del CRIM, Oteiza es uno de los negociadores, exige que se lo den en duros de metal, no quería papel moneda. Bien, esta es algo muy importante para Eduardo Gallarza, porque es la batalla de Tiforín, cuadro hecho por Alanomil, muy bueno, que es una posición parecida a lo que es Covadasa, donde el apoyo aéreo es fundamental, lo defiende un alférez que se llama Topete, y llega hasta el final. Es curioso que Ramón Franco con su avión lo apoya y llega su hermano Francisco. Esto es el 22 de agosto de 1923, que es, digamos que, la primera batalla, en la Primera Guerra Mundial no la había habido, ganada con apoyo aéreo. Y esto es lo que llaman el Guerra Española. Este es un cuadro, si no recuerdo mal, de Rogelio Arribas, que es un gran pintor. Este localizó el padre fundador del museo, el coronel Linares, que por cierto era un gran pintor, era aparejador de carrera, era alférez profesional y hizo muchísimas cosas. Además era un hombre de gran bondad y, por cierto, siempre estaba en confraternización y amistad. Yo los llevé a todos a dar conferencias en los años 90, cuando me nombraron más de jefe de la sección histórica, jefe de exposición, y era un poco como director técnico del museo, ¿no? Entonces llevamos a todos los republicanos que estaban vivos a dar conferencias y yo creo que fue algo entrañable. Y además Linares, que había sido enemigo, y por cierto nació en Cabra,
que es el Guernica bombardeado de la República, tenía una gran amistad con ellos, una gran relación. Dos de ellos nos construyeron el autogiro C4, en fin, perdón, C6, y lo construyeron, por cierto, en la tienda de regalos ahora del museo, utilizándolo como taller. Bueno, aquí está Eduardo Gallarza, que es la medalla militar individual. Bueno, esta foto es posterior, pero evidentemente esa medalla militar individual le abre todas las puertas para ser el que haga el vuelo Madrid-Manila. Pero es que además, en muy pocos días, aquí están Ramón Franco, que es también medalla militar individual, por la misma, por la Teatro Farín, está con su hermano Francisco, que está la reina heterogénea, que hizo aquello. Había una serie muy bonita de Pagés, yo estoy encantado que en el museo otro de los grandes aciertos es que esté el quirófano de Pagés, médico militar, y que además me han dicho que ha sido Serrano de la Comunidad de Madrid, que ha tenido una inteligente idea de entre la pelea que había de las dos memorias históricas, pues ni una ni otra, y le ha puesto a la calle Fidel Pagés, la que va paralela a la base de Cuatro Vientos, cosa que a mí me hace muy feliz. Bien, aquí está el padre Revilla, también ha escrito sobre él un libro muy interesante, Carlos Sánchez Tarrau, que intenta, por la libertad de los prisioneros, también Margarita Roderiori, la espía Nasrir, dicen que tuvo un hijo una hija bien con Abdelkrim, bien con Silvestre, que es la que intentó resucitar en la calle 1972. Bueno, pues eso es toda una historia. Hay varios libros escritos sobre ella, el mejor escrito por un médico psiquiatra. Bien, alguno me dijo, no, es que no la conocía apenas. Bueno, pues Margarita, aquí está el homenaje que hacen a Franco. ¿Y dónde está sentada? Pues habla de Franco. Y dijo aquello: todo lo que usted se proponga le va a salir bien en la vida, le van a intentar muchas veces y nunca lo conseguirá. Este es el avión de Abdelkrim, un Pótez. Según he leído las memorias que ahora se publicó una reedición de Godet, dice que hizo gestiones para comprar 17 aviones. Calculamos que tuvo entre capturados y comprados 5, que fueron, lógicamente, destruidos en tierra. Bien, este es el avión que se encuentra en las fotografías, que fue destruido por Ansaldo, gravemente herido, y se le da la laurea de San Fernando. Es la única familia, por cierto, que tiene más condecoraciones que los Gallarza. Los Gallarza son los segundos y muy por encima de la familia Quintela. Aquí está Joaquín Gallarza, que este tiene un episodio curioso. En un momento dado, tú que conoces al gerente de la Fundación Alfonso Oleán, escribió ese disparate de que el ECEA, el instructor de vuelo de María Bernaldo Quirós, que tenía amores con ella. Bueno, menuda barbaridad, eso es imposible. Y hay otro biógrafo que se atribuye apellidos falsos de Bernaldo Quirós, que dice lo mismo también, ¿no? Pues un disparate. En un momento dado, Joaquín Gallarza, que era el más tomar, quiere volar con un avión, pero está el ECEA, el alumno del Prat, a unas chicas muy guapas, enseñándoles los aviones y demás. Pues le gustaba mucho figurar y todo eso. Entonces, ni corto ni perezoso, le dice Joaquín Gallarza: maricón. Bueno, el ECEA no se inmuta, y entonces Alberto Bayo le dice: ¿pero cómo? Te ha llamado así y tú no haces nada. Además, ya habían tenido un follón donde el aeroclub, esto que hay por la carrera de San Jerónimo, habían tenido al presidente. Y entonces se retan en duelo los dos. Y le dicen: cuidado, Bayo, que vas a morir porque Gallarza es un gran espadachín. Pero no es así. Gana Bayo. ¿Y qué hacen con él? Pues lo mandan con los regulares, y yo compré su biografía muy cerca de Casa Árabe, en una tienda que desconocían por completo quién era Alberto Bayo, ¿no? Y él dice: cuando yo conquistaba un pueblo y no había gallos, entregaba las gallinas a mis gallos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, le castigan a morir a tropas de combate allí en Marruecos, con los regulares. Pero los regulares daban la vida por él. Y él dice esa frase. Yo cuando esto lo cuento en el Ateneo, se me quedan todos muy impresionados, pero nadie me resiste. Entonces Bayo luego tiene eso, cuando está en México, aparecen dos chicos ahí: mire, General Bayo, somos unos inútiles, sabemos que usted es un héroe en Marruecos, un héroe en la guerra civil, pasa que la República no lo entendió por el desembarco en Mallorca, que esa es otra historia. Entonces somos dos inútiles, somos dos torpes, y mi compañero es médico, yo soy abogado, me llamo Fidel Castro, mi compañero es Néstor Che Guevara. Y entonces dicen que en Cuba todos eran comandantes de la revolución, menos un único general, el
general republicano Alberto Bayo, que por cierto su hermano seguía dirigiendo unidades con los Gallarza a sus órdenes, y luego toda esa familia fue, recuerdo, general jefe del secretario de Málaga. Bueno, esto es el cuadro de la Española. Este es un cuadro bastante bueno de Avellán, de los mejores de Avellán. Ahí se ve cómo están los moros aquí apostados. Además, normalmente, bueno, el libro hoy lo tiene aquí nuestro querido amigo Campo, que es lo da mi compañero Flores, con este mapa mío que publicó, eso yo lo presté, vamos. Este es un tío abuelo mío que estuvo de médico militar en la campaña, y es un mapa bastante bueno que yo voy a regalar al centro riojano. No me gusta el tamaño, tenía que ser más grande. Bueno, tengo todavía algunos, si alguno quiere, pues se lo puedo regalar. Bien, aquí está María de los Quirós, que claro, decían, la familia, yo la conocí mucho, les he invitado a venir hoy, no sé si ha venido alguien, claro, decía, pero ¿cómo van a decir que le puso un piso de fea a nuestra tía? Si nuestra tía era marquesa, millonaria, ¿pero qué? Si todos los días iban a los toros y después al teatro. Bueno, que ellos no tenían pies ni cabeza. Bien, esto es lo primero de La Gomera, que aquí gana la medalla militar individual otra vez el gran Joaquín Lóriga. Y entonces ya, lo que hemos dicho, los 5 aviadores medalla militar individual son los 5 que hacen los grandes vuelos. Llorente, el del Patrón Atlántico de Guinea. Lóriga y Gallarza, el vuelo Madrid-Manila. Y Ramón Franco, el del Prusuta. Más luego el del Cuatro Vientos, Barberán. Luego, sin guerra de Marruecos, no hay grandes vuelos. Entonces esto de a prisa y corriendo, tapar la guerra de Marruecos porque Marruecos ofende, que no. Esto no es una guerra con Marruecos, lo hemos dicho muchas veces. Y mis compañeros de tierra y algunos de la Armada han conseguido las mismas victorias. Que se conmemore el desembarco a Alhucemas, porque no era una guerra de ninguna manera entre España y Marruecos. Era entre un rebelde a Marruecos, y gracias a la victoria española en Alhucemas llegan unidos, aquí están imponiéndole la medalla a Eduardo Gallarza. Y el que está más próximo a nosotros es Ramón Franco. Con lo cual, pues esa condecoración es decisiva. Bien, en lo de Cova d'Arsa ya he dicho que se destruyó más o menos el bloqueo que allí hubiera. Por supuesto, era una posición más grande que esta. Estos cacereños, que eran grandes tiradores, que además, que yo sepa, hay muchos muertos en las columnas que van a ayudarles, pero ellos consiguen salvar esa zona. Los mulos los tienen fuera, que mueren. Es una posición más grande que esta, pero al no haber foto, esta es la que usamos. En los libros sacan la misma. Claro, los mulos desprenderían un hedor espantoso, muertos. Se alimentaban al día con el agua que cabía en una copa de anís. Y ellos decían, claro, pues en aquella época que era muy malo pasarlo sin tabaco, era muy duro también pues el no tener apenas medicamentos, y lo que hacen tanto Eduardo como Joaquín Gallarza, lanzarles pues municiones, lanzarles, que solo parece que halló un depósito de agua dentro. Cuando caía uno fuera, pues como pasó, hubo 2 aviadores derribados, y salieron un sargento y un soldado de los radiotelegrafistas, les cogieron las pistolas, pero no pudieron de ninguna manera hacer nada por su vida. Habían muerto los 2, ahora veremos su historia. Uno de estos es Julio Pina Gracia, que es suboficial de infantería. El otro es Manuel Bonet Ullez, que es un teniente de ingenieros que se ofrece como observador. Los cuerpos al final del asedio de Cova d'Arsa fueron recuperados y llevados a Ceuta, que creo que es donde están enterrados, algo que la familia los reclamara. Bueno, este es el avión, el Bre 14, que era un avión de muy buenas condiciones. Ya en el 24 empezó a estar un tanto soleto, pero que era muy bueno por el ataque al suelo. Pero claro, estos no tenían lo que después se puso, ¿no? El muñeco, que llamaban, una plancha de acero detrás de la espalda para frenar cualquier golpe que se recibiera. Ya que abajo están pues los abastecimientos de bombas, porque los aviones, se había hecho un aeródromo en la desembocadura del lago, terreno que luego se abandonaría por la línea Estella, pero allí estaba el general Bermúdez Castro, que era el concejal de Ceuta, y yo creo que hizo un apoyo extraordinario para que, o sea, de hecho, Eduardo Gallarza es herido muy grave. Bueno, aquí hay 2 tenientes hacia el relevo, porque van a tener una historia tremenda en la guerra civil,
Gil de Vergara. Yo conozco a un familiar del Lorca en Asturias, del que ya me habló, siendo los dos muy jovencitos, de su tío abuelo, que es el farmacéutico del Lorca. Bueno, ya estaba jubilado, a ver si hablo con él. Bien, y aquí abajo están ellos dos también, porque iba a hacer el relevo Gil de Vergara, que era más antiguo, que era la misma proporción, aunque por la edad que tiene, yo entiendo que estos serán una especie de escala de complemento, no, bueno, en aquella época se llamaba escala de reserva, porque la guerra de Marruecos necesitaba muchos oficiales. Entonces el relevo no se puede hacer, le matan el caballo a Gil de Vergara y se quedan los dos ahí defendiendo. Quizás eso ayudó mucho a que la defensa fuera mejor. Aquí está Eduardo Gallarza, herido en el apoyo a Cobadarsa. Se le propone para la laureada, pero no se le concedió. Y es curioso esto que está en la revista Aérea, lo que sale de los dos, de tanto Barberán como Gallarza, medalla militar individual. Esta es la lista de los soldados, 22 son cacereños, de un total de 37, hay 3 radiotelegrafistas, hay un sargento, luego se incorporaron 4 marroquíes, que es curioso, les dan la medalla individual, perdón, la medalla militar colectiva a todos, y a los marroquíes no, les dieron dinero. Bueno, así es la vida. González Gallarza es derribado, pero como era un gran piloto, Joaquín aterriza con bastante habilidad y logra pasar a líneas propias. O sea, lo indica que los dos Gallarza eran, o sea, en honor de La Rioja, eran 2 pilotos excepcionales, eran hombres de gran valor, y luego además en la suerte tuvieron la vida en la guerra, cosa que no tendrían los otros 2 tenientes que estuvieron allí. Bien, esto es el rey poniendo esta foto no la puso el día, me parece, la medalla colectiva, la bandera de aviación. Esto es como estaba el mundo. Vamos a ver. Biografía de Abdelkrim. El avión que tuvo Abdelkrim. Diferentes documentos, la caricatura que decía, el cuadro de Emilio Herrera, el vuelo a la Española, el desembarco a Lucemas, que es una obra muy bonita, históricamente menos rigurosa, y aquí está un avión que alguna dice, no, es que lo descargaron en un barco, en absoluto, Ramón Gomá, primo de Gomá, otro que aterrizó muy bien y pudo salvar el avión. Y aquí estaban pues, los cuadros pequeños que he dicho de Alano Mil, una escena preciosa esta que es que, bueno, biografía, yo he visto desde un general marroquí a un profesor marroquí llorar con una lágrima de Magdalena porque veían aquí a Abdelkrim. Todo esto se ha retirado. Y el mapa grande, que este sí se transformó, pero está dentro de la invitación del local. Y aquí esto es una escena curiosa donde se celebra el sepelio de un jefe rifeño y los españoles dan una pasada, la población huye, pero no, le lanzan ramos de flores porque había sido un jefe rifeño leal y buen combatiente y buen enemigo, ¿no? Que era generoso con los prisioneros. Luego esto se lo digo a mi amiga Carmen Manchante. Este es el que gana la guerra de Marruecos. Un tipo listísimo al que Primo Rivera, que lo conocía, nombra jefe del servicio de información. Era la vista, era berberólogo y consiguen además un agente doble perfecto, que es un tunecino, ahora está hablando en Túnez y se le quedan todos perplejos porque no saben nada, debía ser un James Bond de la época porque tenía unas mujeres muy guapas, francesas, el tal Ahmed Salah Tijani, Mohamed Ahmed Salah. Pero si buscamos en Google Mohamed Salah, nos sale Mohamed Salah, el gran jugador del Liverpool, que es egipcio. Pero bueno, espero que lo encuentren en Túnez. Y este es Julio López Orega, es el cuñado del Coronel Capaz, hay una historia impresionante de él en la Guerra Civil, que si alguien me pregunta al coloquio la cuento. Y también, o sea, el que había estado de agente un poco de los servicios, que era el cónsul catalán en Tánger, había fallado. No había forma de conseguir la libertad del prisionero. Entonces, hacen un servicio de información que además es muy interesante porque en ningún sitio, en las biografías que yo he visto, dicen de Ricardo Ruiz Orsatti su condición de jefe de los servicios secretos, ni siquiera en la que pagó con mucho dinero Martínez y Marcos, patrocinada por Iberdrola y que creo que hizo en gran parte Juan Pando. Sin embargo, en la mejor biografía de Abdelkrim, que es la que hace, yo la invité al África también, y no quisiera morirme sin hacerle un homenaje a ella por representación de unos y a Carlos Seco Serrano por otros, pues ella lo cuenta muy bien, en la labor que hicieron Olivanes, el segundo jefe, pero también, sobre todo, Ricardo Risosati, lo cuenta muy bien, es la persona que lo cuenta mejor. Luego hay otras citas, la foto me la consiguió el cronista de Ceuta, mi buen amigo José Luis de Barceló, pero es un personaje fabuloso. Y el asesinato de Capaz es unas causas que el otro día contamos, que estaba Fernando Llorente,
a petición del Tendejal, mi buen amigo Rubén García Servet, pues el asesinato de Oliván fue una de las causas, perdón, el asesinato de Capaz, el cuñado de Oliván, fue una de las causas por las que la República perdió la guerra. Bien, aquí está Godez, que era otra inteligencia privilegiada. Para mí son los 4 que ganan el desembarco a los Cemas: Ruiz Orsatti y Oliván, y estos dos. En este caso, Godez y Boado, el marino que descubre un campo de minas en el desembarco. Estos son los aviones. Hay una foto que es igual, esto lo hace muy bien Alano Mil, el argentino, que son los aviones que empiezan el desembarco a los Cemas para sobrevolar y saber que ya por fin todos los aviones de Arlequín han sido destruidos en tierra y no va a haber una oposición aérea. Estos son cazas que se habían comprado, por cierto, fue el que accidentó Quindelán. Que Quindelán solo manda, que es el mayor disparate del libro de Ceceren, solo manda la 6ª parte de los aviones, y nuestra Biblia, que es el libro de José Gomá, la Historia de la Aeronáutica, dice que lo manda como teniente con los observadores, es decir, había perdido la actitud de vuelo. Bien, este es el cuadro magnífico de estos 10 cuadros que yo proyecto aquí, demonios que los pongan. Si nos dieran el de Ferrer Dalmau, de Covadarsa, pues maravilloso. Este es cuando va la línea del Coronel Capaz, el cuñado de Oliván, y la va apoyando. Luego la General de la República ocupa Aines sin combatir, ocupa Sagüen sin combatir, porque también es berberólogo y arabófono. Bien, y este es el Breguet 19, que es el avión más moderno del desembarco a los Cemas y que apoya la zona, digamos, más rebelde era el RIF, la menos rebelde pero también Llevala, y la del centro la más pacífica, Gomara. Por eso luego las mejadas van a ser de Gomara, incluso la Copelia. Bien, la culminación de Gallarza es el vuelo Madrid-Manila. Aquí está con Lóriga y con Martín Esteve. Martín Esteve se une con un avión que no es preparado especial, entonces tiene algún problema técnico y hace un aterrizaje que al final pues dejarán de hacer la prueba del vuelo. Bien. Yo escuché a Calvo, que me parece que es este que está con una de las copas a la izquierda, en el despacho de un tío abuelo mío, que yo le tengo tanto cariño que suelo dormir en su cama cuando voy a Benidorm, y bueno, aquí está Alfonso Orleans, en fin, es las copas que les entregan a los estupendos vencedores de esa maravilla. Y eso, Eduardo González Gallarza era alumno de la famosa promoción de 100 pilotos que hizo Chávez, y Joaquín, su hermano, y se van 11 años, era el instructor. Y este es el avión, ya que estamos Gallarza, yo contaba que venía vuestro tío, pero bueno, no importa. Yo le escuché a Eduardo González Gallarza, el héroe, el protagonista de hoy, que nos contaba que cuando el Hydro 16, que aquí aparece rescatado y subido al portaaviones Eagle, bueno, portaaviones, quizás el primer portaaviones de la historia de cubierta corrida. Entonces él decía que no estaba Alberán de navegante, por lo que explicamos el otro día en la Real Sociedad Económica Matrichense, y el navegante Ruidalda se equivoca. El avión está perfectamente, pero se queda sin combustible. Y entonces dice, yo lo que le escucho a Eduardo Gallarza, y estaban Germán Mora, que pueda descanse, y mi compañero Ángel Flores, que lo pueda atestiguar, lo que nos dice el Tendejal Gallarza es que le dijo que subiera a lo alto de aquí y que ponían una vela, que ya no podían navegar como un barco, pues que navegaran como un avión, que navegaran como un barco. Pero él dice que veía unos tiburones blancos inmensos dando vueltas. Además, para dormir se metían dentro con unos destornilladores por si acaso volcaba el hidroavión y tenían que abrirse paso. Pero aquí ya no está Rada, que había causado baja que era el mecánico de Franco, de Ramón Franco, en el vuelo del Superval Numancia, y tienen uno muy bueno, María, que inunda estos flotadores de agua y logra un equilibrio para que no vuelquen. Pero ellos dormían con un destornillador por si volcaba, intentar abrirse el paso como pudieran. Pero claro, Gallarza veía aquellos tiburones y dice, no, prefiero morir por el tiempo ahogado que me devoren. Y entonces mandaba unas cosas Ramón Franco y Eduardo Gallarza hacía las contrarias. Pero cuando estaban en eso, uno mandando unas cosas y otro haciendo los contrarios, según nos contó de Eduardo Gallarza, apareció el portaaviones Eagle y le salvaron. Y luego otra de las cosas que decía es que el otro día, hace no mucho, se quedaron sorprendidos conmigo unos pilotos de 4 vientos. Decía el general Gallarza que Saburo Sakai, el máximo héroe japonés, tenía gafas y había tenido
70 y tantas victorias aéreas en la guerra mundial, que había que estudiar bien, que si las gafas estaban bien graduadas para ser piloto. Curioso, ¿no? Cuando lo dijo él así. Bien, y entonces en esta foto tenemos el primero a la izquierda. Esto es cuando regresa de Salvados por el portaaviones de Eagle, y están, este que está a la izquierda, Julio Regalda. El segundo es Eduardo Gallarza. El tercero es Eustaquio Regalda, que luego va a morir derribado, por desgracia, delante del Alcázar de Toledo el 25 de septiembre del 36. El señor del sombrero y el bigote es Sanjurjo. El que está detrás es nada menos que Juan Luis Belvedere. El que está sin pelo es Ramón Franco. Y a la derecha otro personaje impresionante. O sea, Belvedere fue el alto comisario, el que le gana la guerra a Franco en Marruecos, el ministro de Asuntos Exteriores, hablaba también todo tipo de idiomas. Y Ortiz Echagüe es el que funda Construcciones Aeronáuticas. O sea que esa foto la ponen como portada del libro de La rebelión de Sanjurjo, pero es una foto para mí sensacional. Además, yo soy el único que ha identificado quiénes son todos, aunque algunos son muy fáciles. Bien, este es un documento curioso que, como me contó Jorge, yo sabía que efectivamente Jorge Dalmau González Gallarza, una asistenta había salvado a Eduardo y le dice: don Eduardo, márchese, escápese, que vienen los milicianos a matarle. Y luego, por lo visto, esa muchacha fue la que cuidó de niño a Jorge, de lo cual me alegro bastante. Entonces don Eduardo se va a la embajada de Polonia y allí se esconde. Joaquín tiene una lucha más complicada porque, en fin, era un hombre de armas tomar, es el detenido, logra zafarse de los milicianos y se esconde en la embajada de Chile. Están un tiempo allí hasta que las cosas, es muy complicado que puedan salir y puedan salir. Bien. Esto yo siempre lo pongo, que es la carga, el terror marroquí. 1.500 españoles, 1.500 rifeños o marroquíes enseñan a ulular como esto es la batalla de Alfambra del 5 al 8 de febrero de 1938. Uno de los supervivientes, con un grupo de soldados que al primer cura que encuentran se rinden en Zaragoza, es otro tío de Fernando Llorente que hoy nos acompaña. Entonces, imagínense, si nos llama la atención 15 caballos, el ruido, el galope que hacen en el hipódromo de la Zarzuela, 3.000 caballos. Bueno, pues aquí hay 4 heridos contusos que se caen de los caballos, y el ejército republicano tiene 16.000 bajas entre muertos, heridos, prisioneros y desertores. O sea, el pánico al marroquí, eso pasó a la historia de España. Esto es el resumen de los grandes vuelos con los 3 mecánicos. Yo tuve la suerte de conocer a Mariano Calvo, a don Eduardo también, y el busto, que por Dios, que pronto se reponga. Esto me ha dicho el coronel, que hará director del museo lo posible, y yo confío en él. Ahora ya bastante tabarra lo voy a dar para que lo consiga. Y la vida hace un poco justicia, porque yo le decía a alguno de los tentejales, que fueron bastante amigos míos, cuando con el nuevo general Torres colocamos ese lío tan complicado del Salón de Honor y el Salón de Aviadores, pues yo le decía: hombre, le decía, si usted cabe aquí, decía un general Sequeiros, que siempre nos hemos querido mucho, yo le decía al general Sequeiros: usted cabe aquí porque Eduardo Gallarza estuvo 16 años entre jefe de Estado del Aire y ministro, si no, no había espacio para usted. Y en el caso de Joaquín Gallarza, le nombran en 1940 jefe de la primera región aérea, como tentejal, está ahí 13 años, luego va al Patronato de Casas hasta que muere. Y el busto que hemos visto antes, porque eso ya es el final, es el que lo hace el coronel García Verdugo, que es un gran escultor, y lo donó al Museo del Aire. Entonces, yo creo que es un buen epílogo. Hemos contado la resistencia meritoria de Covadarsa, pero, por cierto, no he dicho que los que la socorren son otra vez la columna, igual que el Tifarín, del teniente coronel o coronel Franco, y de un general Serrano Uribe, que los que estuvieran en mi conferencia de Sagüen, desgraciadamente, poco tiempo después en la retirada de Sagüen murió. De manera que era un hombre valeroso. Y luego, aquí tenían que estar, que no sé qué fallo ha habido, o se han saltado, los 2 tenientes, no sé por qué no están. Bien, termino contándolo de ellos. El teniente Puello, que es uno de los de la resistencia de Covadarsa, llega a la guerra civil, está destinado en Huesca, funda los Requetés del Carmen, participa en la batalla del Ebro, participa en la batalla de la Alfambra, en todas. Es herido varias veces, pero
muere en el avance final sobre Cataluña. Y en el caso de Gil de Vergara, pues Gil de Vergara, que es más antiguo que Pueyo, es propuesto para la laureada, no se la dan porque dicen que tenía que haber habido 50% de bajas, que no las hay, claro. Estos buenos tiradores y en la buena posición en que están hacen bastante mérito. Y entonces está prisionero en Alicante y exactamente el 25 de noviembre del 36 hay un bombardeo sobre Alicante. Por supuesto, los pobres que están detenidos, ¿qué culpa tienen? Decían que si alguno había sido chivato, que había avisado. Bueno, la cosa es que, como pasó también en Jaén, con algún bombardeo de las consecuencias de la batalla por Santa María la Cabeza, pues estas pobres personas dicen que en total, esto lo contó uno de los pintores que participó en el museo, que hasta 300 personas fueron fusiladas en Alicante. Pero vamos, en este caso, pues al pobre Gil de Vergara, el héroe de Covadasa, el héroe que no le dan la laureada, aunque está propuesta para ella, porque Pueyo sí la gana igual que Joaquín Gallarza. Los dos son laureada en el desembarco de Lucemas. Curioso, ¿no? Las vueltas de la vida. Pues estos dos tenientes terminan trágicamente, pero los dos Gallarza tuvieron una larga vida y muy premiada. En este país nuestro, que somos muy malos para reconocer los méritos de los demás. Y con eso, pues ya sí que acabo la conferencia. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a abrir unos minutos de coloquio, de intervenciones. Carmen Manchante, que está deseando. Venga, estupendo. Pues por allí, señora. Soy Carmen Manchante. Bueno, Sí. Primero, muchas gracias por toda la estupenda conferencia y la cantidad de datos, no sé si se me dirige. Sí. En primer lugar, me ha encantado que ponga de relieve la función de la columna Godez en el desembarco de Lucemas, porque siempre se estudia más la columna Saro y bueno, eso está un poco desequilibrado, o sea que eso me ha encantado. Estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, hay una foto que ha proyectado, que quiero aportar un dato, porque es un trabajo que está en prensa en Ceuta, que he hecho yo sobre la línea del lago en 1924, y por tanto el asedio a Covadasa. Y hay una foto de este soldado, bueno, aquí es que dice que es un soldado, que está herido, y en la revista de Tropas Coloniales, esa foto, en la revista de Tropas Coloniales, que es bastante fiable, es decir, es una fuente muy fiable, de julio del 24, el subtítulo de la foto es exactamente el sargento europeo de la posición de Loj, Alfonso Guardia, o sea, no González Gallarza, pero bueno, fue herido... No, la foto que he puesto ahí no hay la menor duda que es González Gallarza. Yo le conozco muy bien y sus nietos también. Bueno, yo lo que digo, simplemente... O sea que la equivocación es la que Claro, que termine. Que no habrá duda ninguna, pero que claro, como la revista de Tropas Coloniales, y yo he hecho este estudio, que en la revista de Tropas Coloniales aparece como un soldado herido en un brazo en junio del 24, que me gustaría saber la fuente de la foto, porque entonces tenemos dos versiones distintas. O sea, la foto es la que está el soldado, y luego había dos, efectivamente, González Gallarza, que es una diapositiva que estamos estudiando. Entonces, que me gustaría saber la fuente, porque me interesa, porque claro, la revista de Tropas Coloniales dice esto, y entonces si es González Gallarza no tiene nada que ver. Mira, Wikipedia muchas veces, yo le digo a mis alumnos, es suspenso seguro. Hay que tener mucho cuidado. No, ya, pero es que de Tropas Coloniales sacan la foto que tiene. Que este es Eduardo Gallarza, no hay la menor duda. Aquí están sus nietos y sus bisnietos. Y además es que yo la tengo publicada, que te la enseñaré después, en este libro. Lo que pasa es que la única confusión que tienen, la única confusión que tienen es que confunden a Eduardo con Joaquín. Pero el que está herido es Eduardo, vamos, sin la menor duda. Porque es un hombre que no cambió mucho su parecido. Algún parecido tiene a Rafael, su nieto, que está aquí. ¿Pero dónde sale? O sea, ¿en qué fuente? ¿Puede aparecer en ABC o en algún sitio? Porque ese libro tiene muchísimos errores, con perdón. Ya sé que tiene muchos errores. Pero la foto no la tiene. Mira, la foto no la tiene. Te voy a contar una cosa. Yo di una conferencia aquí sobre Eduardo Gallarza. Vino su nieto, perdón, su hijo, el teniente general que está mayor del aire. Y vino tu padre, Rafael, y mucha gente. Y ocurrió que esa la di con Mazón, que era el presidente. Que, por cierto, era presidente del Comité de Convención de Baloncesto. Y además teníamos, el vicepresidente era un íntimo amigo mío, un oficial de la Cruz Roja, muy metido en muchas cosas. Bueno, pues ocurrió que X tiempo más tarde,
cambia el presidente, y el presidente es uno que es ahora jefe de la sección del Ateneo, que si no recuerdo mal es Pedro López Arribas. Y entonces me dijo, ay, tienes que dar una conferencia de Gallarza en el Centro Riojano. Digo, hombre, si yo ya la he dado. Esto sería por el año 2002 o 2001, por ahí. Y vi en no mucho tiempo 2 conferencias sobre Gallarza. O sea que ese personaje lo conozco bastante bien. Te enseñaré esta foto. Estoy de acuerdo contigo que hay algunos errores, pero en esto no. Es Eduardo Gallarza, sin la menor duda. Y además, por cierto, tiene un cierto parecido a esta foto, que esta entiendo que es de... Sí, pero profesora, Bueno, aquí, como ven hay grandes especialistas en estas sesiones de Juan Manuel. Pero, por favor, luego lo vemos. ¿Había una palabra por aquí detrás? Sí, usted. Venga, adelante, sí. El tema del duelo, que es el último duelo que hay en España, espada francesa. El tema es que el pobre de Lecea era un poco misógino, no se le conocían de baneos con señoras y había comentarios. Y lo que ocurre es que le niega la mano, no es que le va Bayo a darle la mano y se la niega. Y el que promueve él por haberle hecho comentarios de moral dudosa de Lecea. Y entonces Joaquín le niega a Bayo, y es cuando Bayo le niega la mano, y es no así por él. Y claro, es cuando van a vuelo. Le gana a Bayo, y hay una historia porque en esas cosas de honor le va a coger a Joaquín a levantarle, pero Joaquín le rechaza, no le quiere que le levante porque la ha atravesado. No sé, siempre luego padeció, Joaquín padeció de intestinos porque fue una operación tremenda, le atravesó la espalda, ¿no? Y ese es el tema. Bayo es expulsado de la aviación. Y ese es el último duelo que hubo en España. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Más palabras? ¿Alguna palabra más? Vamos, Rafael, tú querías. Sí. No, bueno, yo quería agradecer, aquí estamos algunos nietos y bisnietos de Eduardo, y agradecer el interés, profesor, que siempre has puesto por los Gallarza. Y bueno, yo hacer un comentario quizás, pero recogiendo esto en lo que insistes mucho, porque aquí están los bisnietos, y me gustaría hacer 2 comentarios, y estos los hemos oído de ti, es importante. Es que ¿contra quién lucharon Joaquín y Eduardo? Es decir, ¿quién era su enemigo? Entonces es importante, no era Marruecos, no era Marruecos, porque el sultán, que era el monarca de Marruecos, que existía como país, el sultán era enemigo de Abdelkrim. O sea, Abdelkrim era enemigo del sultán. Y Abdelkrim, si hubiese podido, hubiese ido a Fez a cortarle la cabeza al sultán. No le reconocía la autoridad. No, exacto. Eran tribus, porque lo mismo pasaba en la parte del sur y del paralelo. Entonces, 740. O sea, por eso, cuando vayamos, que tenemos que ir, por cierto, a Covalarsa, los que estamos aquí, que luego también me gusta preguntarle al profesor en tus viajes a Marruecos si es accesible Covalarsa, si hay una carretera, si hay algo, que eso es una pregunta. Pero digo, insisto que nuestro abuelo y nuestro tío abuelo lucharon con Marruecos contra insurgentes marroquíes, de alguna manera, y que bueno, y todo esto... Marruecos nace en el año 1956. Lo que había eran tribus dispersas, tribus que desde el siglo XVI habían molestado al comercio en el Mediterráneo, porque todos los piratas berberiscos que se habían refugiado allí de la expulsión española habían fundado, entre otras cosas, la República de Rabat Saleh, estaban también en la isla, en Túnez, etcétera, y no podíamos considerar que fuera país. De hecho, el sultán del norte nunca tenía en esas tribus. Hasta fecha reciente, el propio Hassan II no iba por allí, y ahora sí han querido promocionar esa zona del norte, pero nunca se reconoció la autoridad del sultán. De ahí España lo que tendría que haber hecho es haber creado un sultanato independiente que hiciera de colchón entre Marruecos y España. Lamentablemente, con la retirada francesa, que fue muy precipitada, pues quedó abocada la situación a la entrega a la parte francesa, que al final es lo que ha sobrevivido y es lo que han contado los que han contado su historia, ¿no? Pero en principio lo que hay son unas cávilas muy insumisas,
La República del Rif tiene una gran tradición. El profesor Riesgo ha mostrado un cuadro que a mí me gusta mucho, que es el del avión que tiene la bandera del Rif, que llegó a acuñar moneda, es decir, que era una república que fue reconocida más bien internacionalmente. Y otra cosa hubiera pintado si se le hubiera reconocido a esa República del Rif en esos años, porque efectivamente hubiera sido un estado tapón, aliado, y no se tendrían muchos de los problemas que históricamente se han realizado. Lo mismo que hicieron los ingleses en la península arábiga, que no se lo entregaron a la familia Al Saud porque fueran los custodios de la Meca. Crearon Kuwait, crearon Qatar, crearon Yemen del Norte, Yemen del Sur encima se lo entregan a nosotros por fragmentarlo más. Omán, todo lo que es la península tiene 5 países, ¿no? Nosotros lo que era Sidi Ifni, que era zona de soberanía al norte del paralelo 2740, toda esa zona se había propuesto que se creara un estado independiente que hiciera de base pesquera y apoyo a toda la flota canaria y España, en Ifni, que vaya a Ifni, allí es una zona de soberanía, y se le entregó al sultán de Marruecos también, para nada, pensando que se iba a pacificar. Quiero decir una cosa de la conversación con Carmen. Es una aventura lo de el tunecino, Ahmed Salah Tijani, o Mohamed Salah. Cometen un error quizás porque están pagando sueldo a mucha gente, porque en los bajos fondos de Melilla le ponen un agente o confidente, que es un turco. Bueno, pues ese turco o bien se emborrachó o algo, estando en Asdir le delata. Entonces los rifeños le torturan al turco y lo matan. Y entonces se enteran porque Tijani era el representante oficioso de la República del Rif ante la Sociedad de Naciones, que ya sabes que no reconocían los estados que no eran independientes, pero sí los movimientos de liberación. Por lo tanto, era un personaje muy importante para la República del Rif. Era un empresario en París, tenía bastante éxito con mujeres francesas, y en ese momento lo detienen y se le da por muerto, hasta el extremo que en Málaga, a todo tren, vivía su amante francesa, Madame Millet, que era una viuda, no tanta supongo, de la Primera Guerra Mundial. Y claro, como tiene que subsistir, se echó otros 2 amantes. O sea, esto es una película casi. Bien. Y entonces los españoles dicen, bueno, pues si esta señora no respeta la ausencia de Tijani, nuestro aliado, pues dejamos de pagarle el hotel. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando los españoles desembarcan en Alhucemas y toman Asdir, Tijani estaba vivo prisionero y lo ponen en libertad. Es que es curiosísimo, y yo no he visto nada en ningún libro que cuente eso, salvo Rosa Madariaga, porque los demás hacen muchas citas, cuentan la biografía. Ojo, que es muy importante, cómo paga, o sea, le habían mirado con un cierto recelo a este genio, Ricardo Luis Orsatti, porque era masón, con lo cual, claro, a los de Franco, como te puedes imaginar, no les caía muy bien. Pero su labor en la guerra de Marruecos es decisiva, y se la pagan. ¿Y cómo se la pagan? Ya sabes que cuando España ocupa Tánger, teóricamente el que gobernaba Tánger era una persona que no era nacional española, que en este caso era un portugués. ¿Y quién es su adjunto? Ricardo Ruiz Orsatti. O sea, pese a ser masón, el gobierno de Franco le da el máximo honor en Tánger posible a un español, agradeciéndole sus servicios en la guerra de Marruecos. Por eso digo que este hombre es decisivo con estos 2 genios que hemos visto antes, ¿no? Godet y Boado. Boado porque descubrió el campo de minas. Y yo algunas cosas que se han contado en la Academia de Cuerpos y Armas Militares, pues tengo mis dudas. Por eso posiblemente la conferencia que yo voy a dar con Jefrema va a ser eso. Lo que no se ha contado y lo que se ha contado mal del marco de los demás. ¿Alguna última pregunta? Venga, sí, a mí me ha surgido una breve duda, Juan Manuel. ¿Hasta qué punto es real que se ha usado el desembarco de Alhucemas como modelo en los desembarcos de aliados en la Segunda Guerra Mundial? Mira, como se dice en estos casos, me encanta tu pregunta. Yo estos días, cuando en Arma y Cuerpo Militar, en la academia que hacen los militares, hay gente ahí brillantísima. Están todos los amigos míos, Toledano, Rubén Servet, el marino, el premio Santaco de Marcenado, Núñez Blanco, que yo cuando hice estas puntualizaciones de que sabían los puntos de desembarco, porque hay un gran bombardeo en el año 25 del Peñón de Alhucemas. Tenían 152 cañones. Desembarcar allí no es el tema, que es cobarde, pero bueno, hubiera sido suicida.
Entonces la reacción española, inteligentemente, de General Soriano, que es un genio, bien auxiliado por estos dos, por Oliván y por Ruiz Orsatti, bombardea dos sitios, la desembocadura del Lau, es decir, muy cerca donde estuvieron los aviones de apoyo a esto, y Sidi Idris, que era una posición que se había perdido cuando el desastre anual. Y entonces yo tengo el libro de López Rienda, no sé si lo tendrás tú, Carmen, pero eso dice que lo ha leído Ramos y no lo ha leído Ramos. Porque dice López Rienda que capturan el informe del capitán asesor que tenía Abdelkrim, capitán turco, veterano de Galípoli, Ahmed Bey. Y entonces él dice que le asesora a Abdelkrim y le asesora mal, porque él juzga que como la aviación española ha hecho esos dos bombardeos tan tremendos en Sidi Idris y en Lau, que es posiblemente el sitio donde estuvo el aeródromo de apoyo a Guadassa, pues creen que el desembarco va a ser ahí. Y entonces preparan las tropas de desembarco en esos dos sitios. Los juramentados, la unidad élite, como conté el otro día, llegan tarde porque acaban de tomar por tercera o cuarta vez la posición de Viván, derrotando a la legión extranjera francesa, O sea que los soldados del Krim era gente muy, muy combatiente. Y entonces yo siempre he oído que más en los desembarcos del Pacífico se tuvo como modelo el desembarco de Alhucemas, no tanto en el de Normandía. Y ahora oigo una gente que dice, no, es que se ha dicho, pero no es verdad. Tal. Oiga, cójase los libros de Godet, cójase el libro de Mariano Santiago y lean los libros de verdad. ¿Cómo que no hubo influencia? Por supuesto, es distinto. Y luego yo le pedí al almirante, hoy no puede venir Raúl Martín Palma porque mañana presenta un libro, que es un profesor autónomo amigo mío, mañana pasado en la Gran Peña, que yo iré, y él tiene esas teorías de que efectivamente estudia cómo ha sido la influencia. Además, por ejemplo, yo pongo siempre, no la he puesto hoy, una imagen que es una caverna natural en los acantilados donde Abdelkrim metía sus motoras. O sea, llegó a tener 5 aviones, motoras, hizo gestiones para comprar un submarino. O sea que, por supuesto, yo estoy convencido, y además le pedí ese permiso al almirante, digo, ¿me deja decir lo que más? Sí, dígalo usted sin problemas. Digo, el fracaso de Galípoli es que hay 5 aviones. Y el éxito de Alhucemas es que hay 206 aeronaves de apoyo, donde uno de los grupos lo manda vuestro tío Joaquín y Eduardo vuelve a ser otra persona destacada. Es decir, que este progreso, yo algunas veces me he disgustado, y una vez en el Ateneo, no con los del Ateneo que son de extrema izquierda, que me respetan muchísimo, no, uno de los militares, porque criticaba, discutía y ninguneaba la aviación, lo cual me parece de bastante mal gusto y de bastante desconocimiento. La aviación española, como dije el otro día, son 50 aviones, de los cuales 25 no vuelan, y cuando llega el momento álgido de la guerra de Marruecos hay 350 aviones que los 350 vuelan. O sea que la diferencia es abrumadora. Muy bien, pues con esto cerramos la sesión. Muchas gracias a todos.